son las 7 de la mañana con 48 minutos. Adelante, Gustavo. Adrián ya está con nosotros también. Bienvenidos. Gracias, Roberto Carlos, a los amigos de la locomotora de la información. Bien, la semana anterior abordamos algo de la gran civilización egipcia. En esta ocasión vamos con la segunda parte que ya estaba previsto, que es hablar acerca de cómo era el gobernante en la gran civilización egipcia. Muchas gracias, Gustavo. Es curioso que nosotros admiramos de la civilización egipcia sus construcciones, que es justamente lo más visible que tenemos acerca de ella, pero no nos preguntamos acerca de cómo habrá sido la organización social, cómo habrá sido esa dirigencia política que sostuvo una civilización como la egipcia durante milenios. En este caso de Egipto, es interesante que mucho más allá que las construcciones, que también son todo un enigma y un misterio, podamos descubrir este elemento político que se generó dentro de Egipto. Y es algo interesante poder ver la figura del faraón como autoridad, no solo política, sino más allá, Gustavo. Explíquenos, ¿cuál era la figura del faraón en aquel entonces? Uno cuando se refiere a un presidente de la República, uno entiende, ¿no? Que es una persona que está a cargo del país, que va a decidir sobre el destino de la economía del país, qué construcciones se harán, qué prioridades habrá, pero es algo bastante limitado. Para esa función en Egipto había la forma del visir. El faraón era la máxima autoridad y no se encargaba de eso. El faraón se convertía en un ejemplo de ser humano dentro del país, de tal modo que él se convertía no solo en el primer ministro o presidente, digamos así, en el aspecto político, sino también en el sumo sacerdote de la religión egipcia. De modo que era el ser humano más moral, el ser humano más dueño de sí mismo, el más virtuoso, el que más se ha trabajado a sí mismo para que pueda ejercer un ejemplo ante todos los ciudadanos, de forma que pueda Egipto y sus ciudadanos ver en él esa posibilidad de cada día ser mejor y de esa forma todos cohesionados poder construir un país mejor. Estamos hablando de que en la época de oro, porque no todo el tiempo fue así, como toda civilización hubo momentos en que fue decayendo y eso es lo que nosotros sabemos a través del cine, las películas y etcétera. Estamos hablando de la época máxima en el top de lo que fue la civilización egipcia. El gobernante era aquel ser humano que inspiraba al resto de la población. Eso era un gobernante, no como en nuestra realidad nacional, que porque me pongo una sede en la segunda vuelta electoral, cuando todos sabíamos ya quién iba a ganar las elecciones a la presidencia de la República, y ya me creo con la capacidad y el derecho de ser gobernador de la provincia. Eso no ocurría en esos tiempos. En Egipto, bueno, además del faraón y de otros estamentos políticos, todos cursaban, digamos así, un proceso formativo para poder estar prestos no solo a responder a nivel, en este caso político, sino fundamentalmente a nivel humano, que tengan la capacidad de poder tener una autoridad moral en base al ejemplo, en base a los valores humanos desarrollados. Era toda una formación integral del ser humano a la que estaba sujeto el faraón. Y en ese sentido, no solo aspectos políticos, insisto, sino aspectos religiosos, aspectos filosóficos, aspectos incluso militares, en todo sentido iba siendo formado ese futuro faraón, incluso desde pequeño, desde niño, para que pueda cumplir esa función. Y por eso vemos ahí que varias dinastías son décadas de gobierno de un mismo faraón. ¿Cómo, si es que tiene una formación de décadas en su vida, puede limitarse a un gobierno de 4 años? Si es que lo hace bien, ¿por qué no hacerlo mientras esté en esa profundidad de trabajo el faraón? Y por eso es que vemos muy contados casos que han habido faraones de un par de años. Incluso el más famoso, Tutankamón, eh, estuvo un par de años únicamente y fue retirado por muerte. No fue retirado, en realidad, por haber fallecido, se le tuvo que suceder. Pero la mayoría de faraones tienen ese sentido. La semana pasada hacíamos esa relación incluso con el emperador romano. Lo mismo pasaba en la época de mayor moralidad de Roma. También habían emperadores que duraban décadas con ese mismo sentido. Si es que la formación es profunda, si es que se basa en los valores humanos, si
si es que es la justicia la que lleva al ocupar esa función y ese cargo, entonces, ¿por qué limitarse a un par de años? Si esa función está bien hecha, entonces, mientras se mantenga ese mismo eje, esa misma línea, puede mantenerse en funciones. Y eso es lo que hacía el faraón en Egipto. Ahora comprendo por qué en el estudio filosófico la democracia ha sido considerada por muchos filósofos antiguos griegos que no como una buena forma de gobierno, sino como una de las peores. Porque, por ejemplo, hablemos de nuestro país, como siempre a mí me gusta aterrizar el mundo de la filosofía al mundo de la vida real. ¿Quién tiene pues la experiencia para gobernar una ciudad, una provincia, un estado desde la infancia? ¿Quién de los 17 o 18 millones de ecuatorianos que existen? Entran así medio y cuando ya empiezan a aprender ya les toca irse. ¿Y Y dónde por se eso forma? estamos como No hay un estamos. lugar tampoco donde No hay se un lugar donde se prepare. formen. Los partidos políticos se reúnen 3, 6, 9 meses antes de las elecciones para hacer promociones de campaña y ganar las elecciones, nada más. No hay una formación política que yo sepa. Y a lo mejor exista una capacitación en relaciones humanas, o en aspectos que son necesarios, sí, pero es una capacitación quizá de un par de horas, un par de días, pero a diferencia de estas grandes civilizaciones, es toda una preparación, no solo teórica, no solo intelectual, sino una preparación práctica. Al faraón se lo iba poniendo, al futuro faraón, se lo iba poniendo a prueba en diferentes cargos públicos para medir esa capacidad de respuesta, sobre todo moral, para medir su honestidad, para medir esa justicia de la cual ya ha aprendido de qué se trata, cómo se la desarrolla, pero en la práctica, a ver, pongámosle aquí y acá de tal forma que vaya demostrando con hechos su moralidad y así vaya escalando a tal punto que el último de los cargos, una vez puesto a prueba a lo largo de años, es el ser el máximo exponente de Egipto, que era el faraón. Y un elemento clave que nunca hay que dejar de mencionarlo, la ética. La ética, estimado Adrián, a los amigos que nos están escuchando en estos momentos. Yo en alguna entrevista que tuvimos con Roberto Carlos Jiménez, yo decía, en este nuevo gobierno tiene que entrar gente con toda la preparación y la experiencia. Y Roberto Carlos Jiménez me decía, no, pues ya han puesto a los más experimentados y miren cómo nos dejó. Eso es porque falta ética. El conocimiento, la experiencia sin ética es destructiva. Tiene que haber conocimiento, porque armado de buena voluntad, sin conocimiento y sin experiencia, tampoco se puede hacer mayor cosa. Entonces hay que unir las dos cosas, conocimiento y experiencia, junto con la ética y el amor hacia la humanidad. Si unimos las dos cosas, vamos a progresar. De lo contrario, eso es el resultado precisamente de la situación en la que estamos. Son las 8 de la mañana en punto, qué pena, el tiempo siempre se nos queda corto, así es que le dejamos en su minuto final para su reflexión y su mensaje de despedida, Adrián. Así es. ¿Qué es este aspecto ético? Desarrollar lo mejor que tenemos por dentro. Esas aspiraciones de querer ser mejor, de querer dominar esa parte que tengo complicada en mi vida, de querer desarrollar esa virtud que me es tan difícil, esos elementos de superación interior, de querer vencerme a mí mismo, eso es la ética. Y si cada uno lo podemos hacer, podemos construir un país mejor. Si esperamos únicamente que el gobernante sea honesto, que sea trabajador, que sea justo en sus decisiones, y no lo somos nosotros, tampoco es ético. La ética es de empezar desde uno. Entonces la construcción de un país mejor no depende de los gobernantes únicamente, depende de cada uno de los ciudadanos. La filosofía es vernos hacia adentro y poder desarrollar en cada uno de nosotros los valores humanos necesarios para ser un país mejor. Bueno, esperemos haber aportado con esta entrega de lo que debe ser un gobernante, que tiene que ser un elemento inspirador hacia su pueblo y en base siempre a la ética y a la moral, no como algunos quieren ser gobernadores porque son los más sabidos y porque quieren solucionar sus problemas económicos. Eso no debe pasar aquí ni nunca. Ojalá lleguen estas palabras para, de alguna manera, no seguirnos hundiendo en la decadencia en la que ya nos encontramos. Pasamos a estudios centrales. Muchas gracias por su amable atención. Este ha sido el segmento Pienso, luego existo.
Gracias Gustavo, gracias Adrián hoy por habernos nutrido más de conocimientos en este segmento tan importante de este informativo de todos los lunes, ¿no? Nos vemos el día de mañana, ya hemos llegado a nuestro espacio final, nos vemos el día de mañana, éxitos a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.